¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Es un placer encontrarnos nuevamente a través de este medio, ya que no podemos reunirnos como iglesia, pero sí podemos llegar, gracias a Dios, por la tecnología de las comunicaciones. Quiero agradecer a Dios en primer lugar por todo lo que Él nos da y porque en este tiempo nos está enseñando a que verdaderamente podamos confiar y creer en Él. Sabemos que el mundo está en una situación difícil, sabemos que lo que está aconteciendo en muchos países no es fácil de poder soportar, pero sí sabemos que Dios lo permitió, como dije en el mensaje anterior, para que podamos afirmar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Quiero en este día hablarles a todos los amigos y especialmente a los hermanos de la congregación, a la iglesia en general, por supuesto, de que Dios tiene palabra para estos días. Meditando en la palabra del Señor y buscando lo que Dios quiere que nosotros tengamos bien presente, me llevó el Señor al capítulo 25 del libro de San Mateo, donde la palabra habla de una situación bastante difícil para las personas que no tienen prudencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a la lectura de la palabra. Dice así, capítulo 25 del libro de San Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. He aquí, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces las vírgenes sensatas dijeron: no podemos darle de nuestro aceite, mas vayan y compren para vosotras a los que venden. Comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mire qué interesante lo que Dios nos habla en este pasaje. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esto nos está hablando de algo muy, pero muy interesante, muy especial, que es el aceite. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor prometió enviarlo y vino para estar todos los días con nosotros, para que Él pudiera enseñarnos y mostrarnos de qué manera y de qué forma vivir una vida cristiana, una vida comprometida, una vida en relación con Dios. Pero acá nos está hablando este pasaje de que habían personas, ¿sí? Cuando dice vírgenes son personas, seres humanos, hombres y mujeres, que estaban teniendo en cuenta que era una realidad el Evangelio, la palabra, que era una realidad la venida de Cristo, la venida del Señor, la venida del esposo, ya que la palabra de Dios dice que la iglesia es la novia y Cristo es el esposo que pronto vendrá a buscarla. Entonces, nos está enseñando algo tan importante Dios en esta parábola, que es para estos tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra insensata significa inmadurez. Significa que son personas que no aprendieron a tener en cuenta lo importante y lo necesario que es estar en relación, en comunión con Dios. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Todos tenemos pruebas y cosas que tenemos que soportar en esta vida, pero cuando aceptamos recibir a Cristo en nuestro corazón, aceptamos que el Señor fuera el dueño de nuestra vida y comenzamos a conocerle por la palabra,
Tenemos que tener presente que Dios dejó su Espíritu para que en nosotros la palabra se pueda hacer realidad y se pueda manifestar lo que dice en Santiago, que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y para ser un hacedor de la palabra, tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo para poder permanecer, para poder estar, para poder llevar adelante todo lo que sea necesario para la vida cristiana, para la vida como hijo de Dios, para ser prudente en todas las cosas que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos hacer. La Biblia dice que las que no tomaron aceite fueron las insensatas. Note algo, tenían lámparas. Lámpara es el conocimiento de la palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tenían lámpara, tenían conocimiento, pero no tenían la madurez necesaria para perseverar, para enfrentar las situaciones, para seguir adelante a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. No tenían la madurez porque no tenían el aceite para saber de que en los tiempos difíciles, en los tiempos en que aparecieron virus, una pandemia, apareciera un problema de familia, un problema quizás de salud, un problema o dificultades financieras, lo que fuese, pudieran estar firmes y seguros de que Dios realmente estaba con ellos, de que Dios realmente estaba con ellas para hacer la voluntad de Él. Por eso que dice la palabra que cuando sintieron que se llamaba a que vinieran porque el esposo estaba llegando, dice la palabra de Dios que las insensatas tomaron las lámparas, pero no tomaron consigo aceite. No había fe, no había confianza, no había seguridad, no había decisión, no había amistad con Dios. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios dice que si nosotros queremos ser prudentes, tenemos que tener amistad con Dios siendo amigos de nuestro Señor. Porque el amigo del Señor, el hombre y la mujer que es amigo de Dios, hace lo que Dios le manda. ¿Sí? ¿Es verdad? La Biblia dice en San Juan, capítulo 15, versículo 14, dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que para ser prudente y tener madurez, tenemos que tener en cuenta que Dios nos llamó a ser sus amigos a través de Jesucristo, haciendo lo que Él nos manda, porque Él es el verdadero amigo. Si leo el versículo anterior, en el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si Cristo dio la vida, dio su sangre, derramó en la cruz del Calvario la sangre para redimirnos de la condenación eterna, para estar en amistad con nosotros, es tiempo de que entendamos de que la madurez espiritual es estar en amistad con Dios, es tener en cuenta que Dios nos llamó a no ser personas que creamos por un tiempo, a no ser personas que porque tenemos una dificultad, un inconveniente, o quizás a veces los inventamos, los problemas, los inconvenientes dentro de una congregación para apartarnos, para no dejar de permitir que el Señor siga obrando a través de nuestras vidas. Nos apartamos y dejamos de buscar de Dios. Cuando nosotros, como amigos de Dios, creyentes en el Señor, amigos de nuestro Señor Jesucristo, obedecemos, vamos a orar, vamos a leer la Biblia y nos vamos a congregar. Es lo que Dios nos dice. Me da mucha tristeza ver muchísimos creyentes, personas, que por años transitaron en el Evangelio, caminaron en la fe, pero luego han desertado, están apartados. Y hoy es el tiempo en que te puedas reconciliar con Dios. Hoy es el tiempo en que puedas entender de que tienes que volver en amistad con Él, y por ello te vendrá el bien, dice la palabra de Dios en el libro de Job. Pero este es el tiempo donde Dios nos está dando una oportunidad. La pandemia, el virus, el problema, la dificultad que está originando este problema de enfermedad, este virus,
es nada más y nada menos que una oportunidad que Dios ha permitido para que nosotros, como hijos de Dios, como personas creyentes en el Evangelio, dejemos de ser insensatos, dejemos de ser inmaduros, dejemos de ser personas que estamos diciendo que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios como Dios quiere. Dejemos de ser personas que solamente estamos diciendo que Dios existe, pero la existencia de Dios no está en nosotros. Por eso este es el mensaje de Dios para ti y para mí. Dios me habló y me hizo entender de que así como en aquel momento en la parábola dice que venía el esposo y las insensatas no tomaron aceite, así hay muchos creyentes, hay muchas personas que no tienen el aceite de la obediencia, el aceite de entender que Dios te ama y que Dios quiere que no te aparte ni una cosa ni la otra del camino de la verdad. ¿Cuántos se alejaron por chismes? ¿Cuántos se alejaron por murmuraciones? ¿Cuántos se alejaron porque no nos tuvieron en cuenta? ¿Cuántos se alejaron del Señor porque no creyeron que Dios podía usar sus vidas? Porque no tuvieron en cuenta de que Dios nos estaba llamando para hacer su voluntad y para ser instrumentos de bendición en sus manos. La Biblia dice que Él nos eligió a nosotros. Y si Él te eligió, ¿por qué no madurás para hacer que Dios realmente pueda ver en ti ese aceite del Espíritu Santo que te lleva a no apartarte, a no apartar tus ojos de Cristo Jesús, a no apartar tus ojos de la verdad que te hace libre, a no estar apartado de la oración, de la lectura de la palabra, de la meditación, a no estar apartado del cuerpo del Señor. Y cuando digo congregación, no digo tal congregación, digo de la iglesia, porque gracias a Dios, Dios está permitiendo que hayan distintas congregaciones, para que no tengamos la excusa, es que no me queda lejos, es que no me gusta, es que no me siento bien. No. Dios te permite que puedas encontrar un lugar donde se predica el Evangelio, donde se lleva la palabra de verdad, donde Dios está ministrando y hablando a su pueblo, a sus hijos, para que pueda ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia que tiene madurez para servirle y para prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que esto que hoy está pasando con la pandemia es principio de dolores solamente? No es que vino Cristo y que esta es la venida. No. Esto es un principio. Pero ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos el aceite como las sensatas, las que estaban bien, que eran prudentes? Que cuando sonó allí la voz de que venía el Señor, se dio a conocer el mensaje que venía el esposo, ellas pudieron entrar, ingresar, y la puerta pudo cerrarse, porque en ellas había obediencia. Estaba el aceite de la santidad, del compromiso, de la comunión, de la relación con ese Dios que nos ama tanto. En este día quiero decirte algo. El Señor me habló y me hizo ver de que lo que está apartando a muchas personas, de que lo que ha hecho que aún siervos del Señor, pastores, hayan dejado sus ministerios, hayan dejado de servir al Señor, no tengan en cuenta el llamado de Dios, no tengan en cuenta de que Dios nos llamó a tener el aceite de la obediencia, de la consagración, de la perseverancia, de la comunión por el Espíritu Santo con Dios, es la amistad con las cosas de este mundo. ¿Cómo? Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios nos habla tan claramente cuando nos enseña de que Él quiere que estemos en amistad. Primero, por la obediencia, por el conocimiento y por hacer lo que Él nos manda. Pero si no hacemos eso, entonces es muy posible que hayamos caído en el error de que lo que dice en el capítulo 4, versículo 4 del libro de Santiago, esté manifestándose a nuestras vidas. La Biblia dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuántos creyentes, cristianos, nos dejamos llevar por la amistad de un sistema, de una vida donde el mundo nos arrastra y nos lleva a que no creamos o que dudemos de la existencia de Dios? A que veamos personas que dicen ser creyentes pero que no actúan como creyentes y podamos decir, pero si ese lo hace yo también lo hago. ¿Cuántas personas nos hemos convertido en adúlteros espirituales en el sentido de que nosotros no estamos obedeciendo para hacer lo que Dios dice y no lo que el mundo hace y dice? La palabra de Dios dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es lo que pasaba con las lámparas o con las personas insensatas que tenían lámparas pero no tenían aceite. El mundo les había contaminado. El sistema les había llevado a que, bueno, no orad de vez en cuando. No te comprometas tanto con el Señor. No hables de Dios, la gente se te va a burlar. Las personas van a pensar que sos un fanático, que sos una persona extraña, algo que no puede realmente mostrar que Dios existe porque quizás no tienes dinero, no tienes fama. Pero Dios no nos mandó a mostrarnos a nosotros, sino a mostrar su presencia a través de la credibilidad y de la manifestación de la palabra por nuestras vidas. Dios dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es lo que hoy en este tiempo está sucediendo con muchas personas que están apartados y abandonaron el camino. Están en amistad con un sistema. Lo que antes no hacían, lo están haciendo. O lo que antes hicieron y luego cuando conocieron dejaron de hacer, hoy lo están haciendo de nuevo. Porque se apartaron, porque están nuevamente con la amistad de un mundo contaminado, de un mundo pecador, de un mundo ingrato, incrédulo, porque están con la amistad con aquel que no tiene el aceite, con aquel sistema que no da vida y que no hace posible que nosotros podamos ser salvos. Quiero decirte algo, la salvación de tu alma, la salvación de tu vida no depende de un pastor, no depende de una persona que crea en tu casa, no depende de una iglesia. La salvación es personal y tú tienes que preocuparte por tener el aceite, por tener la relación, la comunión con Dios. Tú tienes que preocuparte, ya que hoy Dios, a través de esta prueba, esta dificultad que estamos viviendo, nos ha metido a estar en casa, a buscar la intimidad con Dios, a buscar la relación con Dios, a buscar que realmente Dios nos ministre, nos enseñe, nos corrija y nos lleve a que podamos levantar nuestros ojos y mirar al Señor y mirar el socorro de Dios y mirar poniendo los ojos en Jesús, que la fe debe estar puesta en su palabra y no en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros decimos, sino en lo que la palabra de Dios nos dice. Qué interesante es que hoy puedas entender de que tu salvación no depende de otro, depende de tu decisión y de tu corazón firme y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a creerle a Dios. La palabra de Dios nos enseña tan claramente de que no debemos tener un corazón turbado y quizás esta pandemia, este virus, lo único que ha logrado hacer es meterte miedo, turbar tu corazón, hacerte creer que no puede ser que esté pasando esto, que qué voy a hacer si esto le llega a tocar a algún familiar o a algún conocido. Querido amigo, tu corazón debe estar puesto en el Señor. Querido hermano, no le permitas a la duda ni al miedo que turbe tu corazón. La palabra de Dios, cuando dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1, dice así de esta manera, nos habla tan claramente diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Qué importante es que usted y yo no le permitamos a la inmadurez, a la insensatez, no ser parte de nuestra vida, porque le creemos en Dios
o porque le creemos a Dios y creemos también en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está llamando. Dios nos está dando la oportunidad. Por eso este mensaje se titula La oportunidad de Dios a través del virus. Dios nos está dando esa oportunidad de reconciliarte si estás enemistado. Y si estás en amistad y no estás teniendo una amistad plena, verdadera, no estás haciendo lo que el Señor nos manda, a que corrijas tu vida, a que permitas que la palabra te lleve a ser ese amigo de Dios, haciendo lo que Él nos manda, haciendo lo que Jesucristo nos mandó a ser discípulos, a dar testimonio, a decirle a las personas que sin Dios no hay salvación, a decirle a las personas que el único camino es Jesucristo, es la verdad, es la vida, a decirle a las personas que están hoy en aflicción, en derrota, en miseria, en fracaso, de que Dios tiene salvación y vida eterna. Y que quizás muchos crean que el creer en Dios es que todo nos va a ir bien y que todo es color de rosa. No es así. Lo más importante es creer que Dios nos escogió para salvación, porque tú y yo tenemos alma y tenemos espíritu. Y nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. Pero ¿sabes qué? Para que tu espíritu y tu alma tengan vida eterna, solamente deben tener la presencia de Cristo, quien redimió, quien lavó nuestro espíritu y nuestra alma con su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos salvación. Por eso, hoy es tiempo de ser maduro. Hoy es tiempo de vivir siendo sensato, sabiendo que realmente Dios nos escogió y nos llamó para salvación y vida eterna. ¿Qué escoges tú? ¿Qué es lo que decides? ¿Ser prudente en buscar y creer en hacer la voluntad de Dios? En vivir con sinceridad, porque si hay algo que Dios nos está reclamando en este tiempo, es la sinceridad con Dios. Es meternos en nuestra recámara secreta, como dice la Biblia, y hablar con Dios y decirle: Señor, es verdad, esto que estoy haciendo no está bien. Esto que estoy pensando no es lo que tú quieres. Es meternos con Dios y permitir que Dios nos hable y nos capacite, nos instruya y nos corrija por su Espíritu Santo para hacer su voluntad. Dios te está llamando. Pastores, personas que tienen ministerios de alabanza, que cantaron para Dios, que alabaron a Dios y hoy están apartados. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a seguir en la imprudencia de no volverte a Dios? ¿O vas a tomar la decisión de ser prudente y de buscar a Dios y que tu lámpara se llene del aceite que realmente Dios quiere que tengamos? Para que cuando se cierre la puerta, tú te encuentres en el lugar donde está aquel que es tu Salvador, que es tu Señor, que es tu ayudador, que es tu amigo fiel. Tú decides. Dios te ama. Ese amor de Dios no ha cambiado. Dios no tiene la culpa de lo que está pasando en este mundo. El pecado lo manifestó el hombre, obedeciendo a un mentiroso y engañador que lo lleva a vivir de esa manera. Pero Dios te está llamando a la obediencia, al compromiso y a la madurez con su palabra, con su Espíritu Santo, que está todos los días con nosotros y hasta el fin, como dice la Escritura. Voy a orar esta mañana, este día, para que Dios te hable y para que Dios te traiga a sus pies. Padre amado, gracias por esta palabra. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder creer en ti y de ser tu hijo. Gracias por darnos la bendición de saber que tú nos llamaste a una madurez espiritual. Presento cada persona, cada amigo, cada una de esas vidas que van a estar oyendo este mensaje, que lo han oído y que realmente, Señor, sea de bendición para ellos. Que puedan reconciliarse y que aquellos que están teniendo la bendición de ser parte de una congregación, pero no tienen el aceite, la obediencia, del compromiso, de la responsabilidad, del beneficio que tú le quieres dar por la palabra, para que tengan la salvación, la vida eterna, para que sepan de que tú les llamaste a estar encendidos en ti, puedan realmente hacerlo, Señor. Te los presento, los pongo en tus manos y te ruego, mi Dios, que tu presencia y tu poder bendiga cada hogar, cada familia,
cada persona, donde se encuentre, donde esté, que tu Espíritu Santo le ministre salvación, vida eterna y sanidad para la gloria de tu nombre que es sobre todo nombre. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te dé luz, sabiduría y entendimiento para que el nombre de Él sea exaltado para siempre.